Excelente, excelente. Ahí estamos dando la bienvenida, ¿cierto? Estamos dejando ingresar también a las personas. Perfecto. Y ahí, Matías, si sobre todo también, si ves que hay personas que están ingresando también, ver si que estén con el micrófono apagado en caso que quieran, evidentemente, presentar o consultar algo. Ahí, bueno, va a estar a disposición de Lorena si deja las consultas para el final o, en cierta forma, permite que también alcen la mano, ¿cierto? Y puedan hacer comentarios. Eh, pero dicho eso, y ya tenemos ya varios, y ya identifico ciertos participantes que estuvieron en las sesiones pasadas. Vamos a dar, ¿cierto?, la bienvenida a este tercer taller de apoyo a la formulación de la postulación BIM. Y lo importante es que vamos a poder entender que en este caso vamos a ver estructura de costos y proyección de ingresos. Una pregunta que están preguntando, preguntando harto en el formulario. Y es importante que puedan comprender algunos aspectos sobre cómo construir, ¿cierto?, esta estructura de costos, qué implica, qué detalles hay que agregar, entre otras cosas que vamos a ver con Lorena, que ella muy seca en eso. Entonces, lo importante es que vamos a estar con ella en esta sesión, así que sáquenle máximo provecho. Ella es parte de nuestra red de mentores de la incubadora y también vamos a abordar eso. ¿Ya? Ella es muy seca en todo lo que tiene que ver con finanzas y ahí también va a poder presentarse. La conocemos hace años y ha sido una gran colaboradora de la incubadora, así que estamos súper contentos que ella pueda darse el tiempo. Y sin más que decir, Lorena, te dejo el espacio nomás para que puedas presentarte y avanzar con con tu taller. Excelente, muchas gracias, Salvador. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Gracias por haberse inscrito en este taller. La verdad es que va a estar bastante completo y simple. Va a ser en un lenguaje que ustedes puedan comprender. La idea es que puedan interrumpirme cuando tengan consultas, dudas, levanten su manito. Yo voy a estar pendiente para verlos y vamos a abordar entonces lo que les piden a ustedes para este concurso, ¿no? El concurso BIO. Entonces, esta convocatoria BIO. Y tengo más de 20 años de trayectoria en el mundo financiero, contable, tributario, legal. He estado a cargo de grandes empresas nacionales e internacionales. Tengo emprendimientos personales también, por lo tanto, y además tengo una empresa que asesora muchas otras empresas en el ámbito financiero, postulación de proyectos, contables y tributarios. Así que tengo una trayectoria grande que me respalda para poder ayudarlos a ustedes y poder explicarles un poco qué es lo que se pide o qué es lo que se espera en esta convocatoria y en esta parte que puede ser un dolor de cabeza para algunos, pero vamos a bajarle la intensidad, vamos a bajarle la preocupación, vamos a hacerlo amigable para que puedan hacer una buena, una buena proyección de ingresos y de estructura de costos. Entonces, comencemos, ya estamos todos acá. ¿Y qué es lo que vamos a abordar hoy? Esto que les aparece a ustedes y que es lo clave en esta convocatoria. Dice la definición, realiza una estimación de flujos de ingresos, costos y resultados para la nueva EBCT. De acuerdo con la naturaleza del proyecto, tamaño de mercado, sector tecnológico o ámbito productivo, determine necesidades de inversión. Horizonte de evaluación, por ejemplo, 3, 5 años o más. Si lo estima necesario y según el nivel de avance del proyecto, incluya indicadores y o proyecciones de análisis financiero en sus análisis y conclusiones. No sobrepase una página para elaborar este cuadro. Nos piden un montón de cosas y cómo no nos vamos a pasar de una página. Sí, pues fácil no pasarse una página, la verdad. ¿Qué es lo que se espera con todo esto?
Cuando uno hace, o cuando uno tiene un proyecto, ¿cierto? Uno se enamora de su proyecto. Partamos por eso, se enamora de su proyecto. Y le coloca todo el punch y todas las ganas y trata de hacerlo rentable para que el negocio pueda ser exitoso y llevarse a la práctica, ¿no? Entonces, en este periodo de enamoramiento, a veces uno evita o olvida cosas, omite cosas, voluntarias o involuntarias, porque uno puede decir esto no es tan importante que lo considere, esto es súper importante que lo considere, y empieza a hacer sus descartes. Pero la realidad es que uno debe ser súper cruel al momento de evaluar el proyecto. Y al menos mi forma de trabajo es que a mí me gusta destruir los proyectos. Los trato de hacer pebre. Y si pasan ese castigo que les quiero dar, es porque estamos bien. Ahora hay unas fórmulas financieras que los vamos a ver y que nos van a entregar esas luces de si nuestro proyecto es rentable, es viable o no. Entonces, para construir este proyecto, ¿cierto? Yo tengo una idea. Por ejemplo, voy a reciclar las botellas de plástico y voy a hacer filamentos para construir unas placas que ayuden en la construcción para hacer unas casas que se vayan a entablar. Los moldes llegan y se instalan y listo, ¿cierto? Bonito, precioso. Yo digo, la gente bota mucho plástico, yo lo rescato, tengo la materia prima gratis, ¿cierto? Porque voy a los lugares de reciclado o coloco un lugar donde me entreguen este plástico y lo que tengo que hacer es llegar y comprar una maquinaria que me procese estos plásticos, ¿cierto? Y me lo entreguen los filamentos que yo espero. Después me compro otra máquina, que es la que va a hacer que va a juntar toda esta cuestión hasta hacer una masa y en esa masa me voy a comprar unos moldes en donde voy a colocar estas placas, ¿cierto? Y estas placas listas las tengo en una forma como de Lego para llegar y que el embalaje sea súper simple, los meto en un camión, llego al lugar y se arma la casa como Lego con estos paneles que fueron construidos con plástico que la gente botaba y que yo recuperé. Está precioso, ¿cierto? Desde el concepto, desde la idea, bacán. Estoy aprovechando un recurso que la gente vota, que no es, ¿cómo se dice cuando permanece? Se me fue la palabra, cuando con el tiempo, el plástico con los años, digamos, cuesta eliminarse de la basura, por lo tanto estoy ayudando un poco al medio ambiente con esto de que voy a ocupar un recurso que es dañino si se va a la basura y que lo voy a ocupar en construcción y para las familias de bajos recursos, porque esto va a ser de un costo barato. Desde el concepto, la idea está perfecto, ¿cierto? Pero tengo que hacerme unas preguntas un poco más allá. Ok, yo voy a recolectar esas botellas. ¿En qué sector las voy a recolectar? Necesito un tacho, una cosa grande, para que la gente pueda colocar las cuestiones ahí, ¿cierto? Las botellas ahí. Después voy a necesitar contratar un camión para que vacíe ese producto y lo lleve a un lugar que yo destine. Y ese lugar que yo destine voy a tener que arrendarlo porque no lo tengo. Entonces ya tengo que buscar un lugar que ojalá esté cerca del lugar de acopio para que yo no tenga que pagar tanto en flete, ¿cierto? Y voy a tener que, en ese espacio que voy a tener que arrendar, voy a tener que, además, destinar un espacio para guardar esta materia prima, ¿cierto? Ok, listo. Tengo varias cosas ya, antes de que siquiera parta mi proyecto, tengo varios gastos involucrados en eso. Tengo que pensar en el arriendo del lugar donde voy a trabajar, ¿cierto? Donde voy a hacer este proceso de convertir el plástico a unos paneles. Tengo que contratar un camión para que me haga este flete. Tengo que comprar un container para que me vayan a dejar las botellas en algún lugar, ¿cierto? Y cuando llegan a destino, a mi planta de producción que arrendé, además tengo que tener dos maquinarias, ¿cierto? Una maquinaria que es la que me procesa el plástico y me la entrega en filamentos o en la forma en que yo espere y me entrega el producto y otra máquina que debe tomar ese producto y juntarlo, hacer una masa
para que se vaya a unos moldes que voy a tener que comprar esos moldes, ¿cierto? Entonces esta masa que sale, como cuando uno hace el pan, ya esta masa se va a estos moldes y los moldes tienen que estar en enfriamiento por una semana. Todo esto es un ejemplo que estoy inventando en este momento. Y se va entonces a estos moldes. O sea, ya tengo que comprar la máquina que procesa, la máquina que hace la masa y los moldes. Perfecto, voy ahí. Pero tengo varios puntos súper importantes en esta trayectoria, porque, por ejemplo, para ver cómo es la proyección de mi negocio, primero tengo que saber cuántos paneles ocupa una casa. Y ahí lo voy a tener que diseñar. Y ahí seguramente le voy a tener que pagar a algún arquitecto, algún constructor civil que me diga, mira, las dimensiones de las placas que tú vas a hacer tienen que tener este grosor, tienen que tener este nivel de resistencia y tienes que tener 20 paneles por casa. Ok. Resulta que los moldes se demoran una semana en que esté listo y necesito al menos 20 moldes para tener para una casa. Y si voy a vender una sola casa y con eso voy a estar bien para vivir, ok, pero a lo mejor ese no es el objetivo, o sea, para vender paneles para una casa, mejor no lo hago, mejor hago este negocio y lo evalúo para que sea al menos 5 casas, 10 casas, no sé, el horizonte o el desafío que cada uno se proponga. Entonces, todo esto es la introducción para lo que vamos a ver en las láminas siguientes, ¿ah? Es para que vayan siguiendo la idea de cómo uno tiene que ir evaluando su proyecto. Entonces, ya sé que voy a tener una semana al menos de espera mientras están listas las placas, los legos que voy a armar, porque se demoran una semana en estar listos. Sé que voy a tener que gastar en las dos maquinarias más los moldes. Sé que todo este proceso entre que yo coloque un container en un lugar para que la gente vaya a dejar ahí sus botellas plásticas, va a tomar al menos un mes, va a depender de cuánto se demoren en llenar ese container. Si me voy a un lugar donde carretean mucho y se toman muchas piscolas, probablemente va a ser más fácil porque van a salir todas las Coca-Cola, van a estar todas las botellas. Pero si me voy a un lugar donde, no sé, hay población mucho más adulta, harto hogar de ancianos, probablemente no tomen tanto copete, entonces no vamos a tener muchas bebidas ni botellas plásticas. Entonces me tengo que preocupar cuánto tiempo me demoro en recolectar mi materia prima. ¿Por qué es importante esto? Porque tengo que calcular desde el momento en que yo empiezo a poner recursos hasta el momento que yo vendo. Y en ese periodo puede pasar un mes, una semana, 30 días, 3 meses. Debo saberlo porque en esos 3 meses que me demoro entre que produzco algo o recolecto la botella hasta que entrego el panel, son 3 meses, ¿cómo sobrevivo esos 3 meses? ¿Cómo pago en esos 3 meses? Entonces, ¿de dónde saco caja? Para pagar eso. ¿Y cuánta plata voy a necesitar para eso? Entonces ya empiezo a ponerle números a mis ideas y empiezo a ponerle plazos a mis ideas. Otro punto importante, por ejemplo, es tengo la maquinaria que comprar. ¿Cuál es la productividad de esa maquinaria? ¿Cuántas toneladas me entrega al día? ¿O cuánta energía, electricidad gasta? O a lo mejor no es con electricidad, es con petróleo, pero algo debe consumir porque no funciona dándole vueltas, ¿cierto? Tiene que consumir algún medio. ¿Y cuál es ese rendimiento? Si consume electricidad, ¿cuántos kilowatts hora y cuántos kilowatts hora necesito yo para hacer una placa? ¿Y cuánta vida útil tiene esa maquinaria? ¿Voy a hacer 20 placas y la máquina va a morir? ¿O la máquina tiene una duración de 5 años? Porque podemos establecer la vida útil de nuestra maquinaria en años o en horas de producción o en toneladas de producción. Va a depender de la máquina que estemos comprando, ¿cierto?
Pero es muy importante para mí saberlo. ¿Por qué? Porque cuando me esté acercando a a ese dato, a las 30 toneladas, ya, supongamos, la maquinaria produce 30 toneladas máximo. Esa es la vida útil. Entonces, cuando esté en la tonelada 25, me tengo que preocupar que tengo que comprar una nueva maquinaria porque la que estoy usando se va a morir. Y yo no puedo dejar de producir un día, porque si dejo de producir un día, atraso todo mi proceso de producción que viene más adelante. Entonces, también tengo que saber cuánto me va a durar esa maquinaria que va a comprar para saber cuándo la tengo que reponer, ¿cierto? Ya. Y la segunda maquinaria, exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la vida útil que va a tener? ¿Cuánto es lo que vamos a gastar en electricidad? Si usa agua o si usa a lo mejor un operario, no es automática y tengo que contratar a alguien para que esté manejando esa maquinaria, ya tengo un costo asociado. Ya no es solamente la máquina, es la máquina más una persona, ¿cierto? Ya. Pasa la semana y tengo mis placas listas para llegar y armar, las 20 placas. Debo ir, ¿cierto? Debo venderlas primero. Tengo que tener a alguien a quien vendérselas. ¿Cómo sé a quién debo vendérselas? Bueno, ahí tengo que hacer una evaluación de quién va a ser mi cliente objetivo. Mi cliente objetivo, ¿quiénes van a ser? Van a ser las constructoras, van a ser las municipalidades con sus proyectos de ayuda social, van a ser los particulares, cualquier persona me va a poder comprar. Ahí va a depender de nuestra evaluación del negocio porque al evaluar nuestro negocio tenemos que fijarnos en esas cosas. ¿A quién le vamos a vender el producto? Porque allá yo voy a apuntar todos mis dardos. Mi cliente objetivo, a él debo llegar para que compre mi producto, ¿cierto? Entonces ahí vienen las estrategias que voy a utilizar. Voy a utilizar estrategia de marketing y publicidad. Voy a regalar a los primeros los primeros casas para que prueben que son efectivas y así me compren más. Voy a habilitar publicidad en las redes sociales. ¿Cómo lo voy a hacer para llegar a mi cliente objetivo? Eso también involucra plata, porque si quiero llegar a través de redes sociales, no voy a estar subiendo yo con lo que yo creo, ¿cierto? Con mi conocimiento, lo que a mí me parece importante en la red. No, tiene que ser alguien profesional que logre llegar a este público objetivo y que le manden el mensaje. Yo me acuerdo una vez que estaba acá en Concepción, en Instagram, y me llega una publicidad de una hamburguesa, una foto preciosa. De partida no me gustan las hamburguesas. Se veía súper linda, súper linda. Pero a mí no me gustan las hamburguesas. En mi vida he comprado una hamburguesa por ninguna cuestión que sea arrastrarle a través del teléfono. Nada. Entonces, primero no entiendo por qué me llegó esa publicidad por hamburguesa. Estaba linda, preciosa, sí. Pero dije, se lo voy a regalar a mi marido, está tan bonita esta hamburguesa y él come muchas hamburguesas. Entonces dije, ya, ok, y voy a ver, y era una tienda de Santiago. Entonces yo dije, qué mal recurso o qué mal gastado está este recurso, porque le pagaron a alguien para que hiciera publicidad en un producto que está a chorrocientos mil kilómetros de distancia, que no tengo cómo ir a comprarlos en este momento y a un consumidor que no consume ese producto. Entonces hay harto trabajo detrás también que ver en esta estrategia de comercialización, ¿cierto? Luego, cuando yo llego a mi cliente final, tengo que ver cómo me va a pagar. ¿Me va a pagar al contado? O a lo mejor antes de producir, voy a mostrarle el producto y si la persona me quiere comprar, yo le digo, ya, pero págame el 50% ahora y el 50% contra entrega. ¿Cómo me va a pagar ese cliente? ¿Y por qué es importante cómo me va a pagar? Porque yo ya sé que me voy a demorar 10 días en tener las placas listas. De aquí a que se lleven a un lugar y se instalen y se monten, va a pasar otra semana. Entonces, al menos tengo 2 semanas desde que tengo en la producción de la tabla lista hasta que la entrego, 2 semanas. Pero antes de tener ese proceso, recuerden que tuve que esperar que se llenara el container con botellas plásticas y probablemente ahí pasó un mes. Entonces ya llevamos un mes más 2 semanas. Y voy donde el cliente a venderle este producto y el cliente me dice, sí, pero te puedo pagar a 60 días. Ok, está en mí si lo acepto o no. Pero si lo acepto, tengo que saber que toda mi cadena productiva demoró al menos 4 meses en que yo recibiera la plata.
y tengo que producir y tengo que funcionar durante esos 4 meses. ¿De dónde saco plata para pagar en esos 4 meses? Eso lo debo tener súper claro y es lo que se busca un poco cuando les piden a ustedes hacer esta estimación de flujos, de ingresos, de costo y de resultados. Porque primero tienen que saber si va a ser rentable tu negocio. Tienes que demostrar si sabes cuáles son las inversiones que vas a requerir. Vas a necesitar maquinaria. ¿Conoces bien la maquinaria que vas a utilizar? ¿Cuánto va a durar esa maquinaria? ¿Tienes que reponerla cada 1 año, cada 3 años, cada 5 años? Todas esas evaluaciones nos van a entregar al final un resultado que va a decir, sí, me lanzo en este proyecto o no, no me lanzo en este proyecto. Y si decido lanzarme en este proyecto, tengo que tener claridad que los primeros 4 meses no voy a tener plata, así que de alguna parte voy a necesitar esa plata. Y sé cuánta plata voy a necesitar porque lo estimé. Estimé cuánto me costaba el container para que me dejaran las boletas. Estimé cuánto le voy a pagar al gallo que va a ir a buscar las botellas plásticas y me va a llevar a mi planta de procesamiento. Estimé cuánto me costaban las maquinarias, cuánto me costaban los moldes, ¿cierto? Cuánto iba a gastar en luz, cuánto iba a gastar en arriendo, qué sueldo le voy a pagar a la persona que va a trabajar con esa maquinaria. Todo eso lo voy a ir viendo y lo voy a ir evaluando y lo voy a ir tasando. Entonces voy a tener luego un flujo de caja que me va a decir, chanfle, necesito 180 millones los primeros 4 meses para hacer todo esto. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo financiamiento? Sí, tengo un subsidio. Perfecto. Presento este proyecto porque toda esta inversión inicial, que es costosa, me va a traer utilidades porque la proyección que voy a hacer para adelante es que voy a vender a este cliente objetivo que me va a comprar tantas casas al mes o puedo vender 20 casas al mes, que es mi máxima producción. Eso es súper importante también que yo lo sepa. Tengo que saber cuál es mi límite máximo de producción, porque no puedo crecer más de eso. Y para crecer más de eso necesito hacer nuevas inversiones, ¿cierto? Entonces yo sé que con las 2 máquinas que compré, voy a producir máximo 4 casas en el mes. ¿Qué pasa si una municipalidad me dice, sabes que quiero que me vendáis, pucha, 20 casas al mes y yo solamente puedo hacer 4 casas al mes? Evalúo cuántas máquinas más tengo que comprar. A lo mejor tengo que comprar una máquina extra grande o tengo que comprar 5 máquinas de las que ya tengo, pero que me significan invertir, no sé, 180 millones de pesos más. Esos 180 millones de pesos más que voy a tener que invertir, ¿me lo va a pagar la municipalidad con todo lo que me va a comprar o me va a comprar los primeros 2 meses y después me voy a quedar ahí con las máquinas paradas porque no tengo a quién venderle? Son altas alternativas que hay que evaluar y que hay que ir analizando. Entonces, estas proyecciones financieras que a ustedes les piden, en realidad, es una tremenda ayuda para que conozcan a cabalidad su negocio y no se enamoren solamente de lo operacional, porque en el concepto es hermoso. En el proyecto que yo les acabo de comentar, es tremendamente hermoso que estoy tomando algo que es un desperdicio y estoy haciendo un producto que va a ayudar a familias vulnerables. Está lindo el concepto. Pero si tengo que gastar 180 millones de pesos en maquinaria y sé que no voy a recibir plata de aquí a 4 meses, lo pienso 2 veces. Porque puedo partir excelente, ¿cierto? Y voy a decir, voy a comprar estas maquinarias, pero me voy a quedar sin plata para pagar un sueldo porque no voy a tener ventas de aquí a 4 meses. No voy a tener ingresos. O en realidad tengo que considerar que el arriendo va a subir o además tengo que contratar a una persona que reciba los pedidos. eh, Voy viendo situaciones que me van a hacer determinar si este proyecto lo tomo o lo dejo. Y para eso uno le pone números. Y los números tienen que ser súper realistas, súper realistas. Entonces, vamos, ¿les parece? ¿Cómo estamos? Están todos en silencio, los veo en silencio. Si hay dudas, acuérdense que me Bien, pueden. gracias. Excelente, muchas gracias por contestarse, que no estoy sola. Gracias, porque no los veo. No sé si tienen sus cámaras escondidas. No los veo, pero no importa. Bueno, avancemos en lo que vamos a mirar hoy. Entonces, ¿cuáles son las fases de un proyecto de inversión? Esto que ustedes están evaluando para el proyecto de ustedes. Tenemos la fase de preoperación, es cuando
uno está pensando en el negocio y le coloca lucas del bolsillo de uno, ¿cierto? Tengo que hacer este ensayo, ya paguémoslo. Yo pongo lucas. Anda al laboratorio que me entregue este ensayo. Tengo que comprar un computador para llevar toda esta estadística y que me sirva de soporte porque lo voy a conectar a una máquina que me va a medir frecuencias, por darte un ejemplo. Ok, voy a comprar este computador. Entonces, en esa fase de preoperación es cuando uno está ideando, pensando el proyecto y ya le empieza a meter unas lucas, empieza a colocarle algunas lucas, ¿cierto? No hay ningún recurso que hayamos generado hasta este momento. Lo único que hemos generado es gasto o inversión. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? El gasto es aquello que yo no voy a recuperar y que necesito realizar para la operación del negocio o servicio que quiero prestar. Por ejemplo, un gasto es el arriendo de una oficina. Yo puedo vender o no vender, pero tengo que pagar el arriendo de la oficina, ¿cierto? No tiene ninguna relación con mi negocio, con la operación de mi negocio, con la producción en mi negocio. No tiene relación, pero sí necesito una oficina para funcionar. Ese es un gasto. Pero a su vez lo que tengo que hacer es comprar mobiliario y unos equipos de mediciones que van a estar en esta oficina y que me va a servir para medir estos procesos. Eso es una inversión, porque esos activos que yo estoy comprando se les llama activos fijos. Contablemente se le llama activo fijo a los computadores, a los muebles de escritorio, a las camionetas en una empresa, a las maquinarias, a todo eso se le llama activo fijo. ¿Por qué? Porque son en sí bienes que me ayudan a producir algo en mi negocio. Por ejemplo, si yo tengo mi computador, me está haciendo un proceso que me ayuda a mi producción. Si yo tengo una maquinaria, me está haciendo un proceso que me ayuda a obtener un producto terminado o a movilizarlo. Es rentable. Estoy haciendo que funcione una operación para que me genere lucas. Esa es la diferencia entre un gasto y una inversión. La inversión es todo en lo que yo invierto y que me va a traer como resultado un producto terminado o la prestación de un servicio, ¿cierto? Y los gastos es todo lo que yo tengo que incurrir y gastar sin que me reporte ningún beneficio. El sueldo de un asistente administrativo no me reporta ningún beneficio porque no participa de la operación, ¿cierto? Pero si yo tengo el sueldo de un analista de laboratorio que me tiene que entregar las muestras y decirme si este grosor de las tablas que tú quieres considerar para la construcción de estas casas está correcto o no, está enclenque, está débil y con un temblor se van a caer y se va a desarmar completo. Ese, ese, mm, ese trabajador para mí es fundamental y la maquinaria que va a ocupar ese trabajador es la inversión, la maquinaria, porque la maquinaria le va a entregar estos resultados a la persona que los va a interpretar. Solamente los va a interpretar, pero quien va a hacer la pega va a ser el computador o la maquinaria. Entonces, en esta frase de preoperación, no tenemos ningún recurso, puro gasto. Puro gasto e inversión. Maquinaria, activos fijos y arriendo, sueldos, teléfono, benzina, si me tengo que movilizar a alguna parte. Porque ese también es parte del proyecto. Si yo me debo movilizar a visitar una planta o a la reunión con una municipalidad, lo que yo gaste en traslado es un gasto. Porque si no estuviera viendo este proyecto, jamás hubiera tenido que gastar esa plata, ¿cierto? Por lo tanto, lo tengo que considerar. Entonces, se fija en el nivel de detalle y de pensamiento al que uno tiene que llegar para cachar si estáis metiéndole más lucas, menos lucas, o estás considerando todos los tópicos que deberías considerar. Entonces, hay que pensar en eso. Que esto que estoy haciendo, ¿lo gastaría si no estuviera en este proyecto? Sí, lo gastaría. Perfecto. Entonces no es parte del proyecto. Porque con o sin proyecto, esta cuestión la tengo que hacer igual. Pero si tengo que viajar a una ciudad, a reunirme con una persona y me reúno y almuerzo con esa persona y yo pago el almuerzo, todos esos gastos están teniendo relación con el proyecto que estoy viendo, porque en definitiva lo que estoy haciendo es engrupirme a una persona para que se interese en mi proyecto y más adelante me compre. Entonces, debo considerar todas esas alternativas.
Luego que yo tengo toda esta fase de preoperación, cuando ya tengo analizado, tengo comprada las maquinarias, tengo el equipo de trabajo listo para funcionar, tengo todo eso, empieza la fase de puesta en marcha, que es cuando ya rompemos la botella de champañita, ¿cierto? Y decimos, veamos cómo está funcionando esta cuestión. Ya hicimos todo lo que pudimos y lo hicimos súper bien. Veamos cómo está funcionando y está en esta puesta en marcha. Entonces, la definición dice que el proyecto debe demostrar que alcanzará los rendimientos y la productividad prevista. Claro, todo el análisis que hice. Yo dije, esta máquina va a hacer 20 tablas a la semana en mi evaluación del proyecto. Cuando la compré dije, va a hacer 20 tablas a la semana. Veamos si en la práctica se da. Resulta que en la práctica es lento, necesita más potencia o necesita que pongamos menos plástico para que sea más eficiente, menos plástico en las botellas, digo, siguiendo con el mismo proyecto y el ejemplo. Entonces, tengo que evaluar si en realidad lo que estudié en la práctica se da, en esta puesta en marcha. Todavía no hago ninguna venta, nada, estoy haciendo el testeo de mi producto y sigo gastando plata. Sigo gastando plata en eso, pero no importa por qué. Es parte del proceso. Por esto estas convocatorias, cuando hay subsidios que se otorgan, son súper bacanes, porque todo este proceso previo que se gastan hartas lucas está financiado. Por lo tanto, yo voy a llegar a mi ensayo y error. Si el proyecto es bueno, continúa. Si el proyecto es malo, lo descarto. Pero si el proyecto es bueno, no gasté toda la plata que necesitaba para la inversión porque me lo otorgaron a través de un subsidio. Entonces voy a tener mi proyecto tiki-taka, cosa que cuando se me acabe el subsidio yo ya empiezo a vender y empiezo a ganar lucas, si de eso se trata. Uno no puede vivir de subsidios, un negocio tiene que ser rentable per se. Eh, Gracias, se agradecen los subsidios al principio, por supuesto, siempre son súper bienvenidos. Y en periodos de crisis para los emprendedores también son súper buenos los subsidios porque cuando el mercado se contrae, las empresas tienen que mantener sus costos fijos, como por ejemplo los sueldos. ¿Y cómo pagan los sueldos? Para la pandemia se hicieron como hartos subsidios para ayudar a los emprendedores, pero ese no es el tema de nosotros. Volvamos a esto de la fase de puesta en marcha. Entonces yo en esta fase de puesta en marcha puedo ver y hacer las mejoras que en mi estudio, en mi evaluación, en esta fase de preoperación, yo estimé, pero que en realidad en la práctica fueron distintas. Y como fueron distintas, lo que voy a hacer es ajustar nuevamente mis proyecciones y decir, ya, pues en vez de producir estas 20 tablas que yo decía al mes, la realidad es que puedo producir 16. ¿Cómo puedo llevar a las 20? Comprando una máquina más grande o definitivamente no puedo llegar a las 20. Si no puedo llegar a las 20, cambian todas mis proyecciones a futuro, porque lo máximo que yo voy a poder vender mes a mes van a ser 16 módulos, ¿cierto? Y los 20 que yo había presupuestado, o sea, esas 4 adicionales, se caen de mi ingreso presupuestado, porque no voy a tener esa venta porque no tengo esa capacidad de producción. Entonces, la fase de puesta en marcha también es súper bacán porque les permite hacer este ajuste de tuerca, ¿cierto? Esta revisión técnica del auto para ver si puede seguir la siguiente milla. De eso se trata. Y luego, cuando ya tengo todos los tuercas ajustadas, tengo todo listo y destinado, viene la fase de operación. Es cuando ya lancémonos, vamos a la reunión con la MUNI, vamos a la reunión con esta constructora. Vamos y veamos cómo nos va. Y en ese momento, cuando ya está todo andando, lo único que tengo que hacer es producir. Y la operación se tiene que financiar por sí sola, con las ventas que yo haga. Entonces, en la medida que va llegando esa fase de operación, los inversionistas van disminuyendo las lucas que van poniendo. Ya no necesitan de subsidios o de sus recursos personales, sino que el proyecto tiene que generar la caja para poder pagar su operación en el día a día. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Dudas? Súper claro, perfecto. Ya. Sigamos entonces. ¿Cómo se proyectan estos ingresos? Estos ingresos
En mi negocio yo puedo tener ingresos que son propios de la operación de mi negocio o que son extraordinarios a la operación de mi negocio. Entonces, por ejemplo, tengo una oficina y estoy arrendando esta oficina, pero me queda un espacio, un cubículo cerrado, que es una oficina privada que me sobra. Y lo voy a arrendar, pues ¿para qué voy a perder ese espacio? La voy a subarrendar. Y se la subarriendo a alguien. Ese ingreso que me llega por ese subarriendo de oficina no tiene nada que ver con mi proyecto. ¿Me va a ayudar el proyecto? Sí, me ayuda, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo debería evaluar mi proyecto purito. Si se da la operación de tener estos ingresos no operativos, que son los que aparecen aquí, si se da esa opción de tener estos ingresos no operativos, bacán. Pero yo debería centrarme en mis ingresos operativos y eso yo tengo, para poder calcular estos ingresos, tengo que saber cuál es mi capacidad máxima de producción. ¿Cuánto es lo máximo que puedo vender? Si yo puedo, voy a cambiar ahora el giro. Voy a vender vestidos de novia. Y tengo un equipo de chiquillas que trabajan conmigo, diseñadoras, modistas y todo. Yo puedo vender máximo 20 vestidos de novia porque con el equipo que tengo, eso es lo máximo que podemos hacer en el mes, 20 vestidos de novia. Entonces, en mis proyecciones yo puedo decir que todos los meses voy a vender los 20 vestidos de novia, lo cual sería fantástico si así fuera. Y debería trabajar en campañas súper fuertes para vender esos 20 vestidos de novia. Pero lo más normal que podría suceder es que un mes venda 14, otro mes venda 18, otro mes venda 10. En verano, noviembre, diciembre, enero se me va a disparar la venta de vestidos de novia, pero en marzo, abril, probablemente caiga un poquitito. Junio, julio, que llueve caleta, probablemente venda 5. Entonces, a lo mejor tengo un negocio que es estacional. Y también tengo que saber si mi negocio es estacional. Porque si mi negocio consiste en los vestidos de novia, hay temporadas de matrimonio. Si mi negocio consiste en algo que se utiliza solo en el verano, tengo 3 meses al año. 9 meses en el año voy a estar sin recibir ni uno, porque mi negocio es solamente en el verano. Entonces tengo que saber si mi negocio además es estacional, mi proyecto, el que estoy evaluando. Y en base a eso proyecto mis ventas y esos son mis ingresos que yo voy a tener. Estos ingresos no operacionales que me podrían ayudar en el negocio, que esto es para adelante, cuando ustedes estén funcionando, ya no lo hagan para la evaluación de su negocio. Pueden ser el subarriendo, cuando les dije, puedo vender alguna maquinaria que ya no ocupe. Es plata adicional que no tiene nada que ver con el negocio, pero que podría recibir a causa de. Ahora, ¿qué son los costos y qué tipo de costos existen? En realidad podemos tener costos que están relacionados según su comportamiento, los podemos evaluar por comportamiento o los podemos evaluar además con su relación con la producción. Por ejemplo, según su comportamiento los puedo categorizar en fijos y en variables. ¿En qué influye eso o cómo lo determino? Simple. Mismo ejemplo de los vestidos de novia. ¿Qué costo fijo tengo que pagar? Es algo que deba pagar todos los meses, venda o no venda, produzca o no produzca. Ese es un costo fijo. Por ejemplo, en los vestidos de novia, el sueldo que le pago a las modistas y el sueldo que le pago a la diseñadora. Yo venda o no venda vestidos, se los tengo que pagar todos los meses. Por lo tanto, es un costo fijo. Tengo que pagar el arriendo del taller donde están haciendo estos vestidos. Ese es un costo fijo. ¿Por qué? Porque venda o no venda, lo tengo que pagar. Ahora, también tengo costos variables. ¿Cuál sería mi costo variable? Mi costo variable sería el género que ocupo para hacer los vestidos. La mostacilla, las lentejuelas, el brillo, ¿cierto? Todo eso que ocupo para el hilo, cierre, botones, todo eso que ocupo para hacer el vestido es variable. ¿Por qué? Porque si yo produzco vestidos, los voy a gastar. Pero si no produzco los vestidos, no tengo que gastar en eso. Supongamos que yo tengo
un mes de vacaciones para el equipo. Ese mes va a estar la oficina cerrada y voy a tener costos fijos que cubrir. ¿Cuáles son? El arriendo de la oficina y los sueldos de las chiquillas. Porque las vacaciones es un derecho legal que yo les estoy pagando para que ellos descansen. Entonces, tengo que pagarles el sueldo íntegro porque la ley me dice que tienen derecho a vacaciones con sueldo íntegro. Yo no voy a estar vendiendo ni uno, la oficina va a estar cerrada, pero tengo que pagarle los sueldos a ella. Ese es un costo fijo. Género, no voy a comprar en ese mes. Luz, no voy a gastar en ese mes. La luz sería un gasto variable. Si produzco vestidos, gasto en luz. Si no produzco vestidos, no gasto en luz. Entonces, esa es la diferencia entre el tres costos fijo y el variable. El variable tiene relación con mi producto o servicio que estoy prestando y que voy a gastar en él siempre y cuando produzca. Si no produzco, no gasto en él. Y el que es fijo es que es a todo evento. Vendo o no venda, produzco o produzca, lo tengo que pagar igual. Ahora, también lo podemos identificar por su relación con la producción, que puede ser un gasto directo o un gasto indirecto. Un gasto indirecto que podría ser, por ejemplo, si tengo una panadería. Este es otro ejemplo. O no, sigamos con la de los vestidos. La de los vestidos. Mis gastos directos son todos los que tienen relación con mi negocio y la operación de mi negocio. En este caso, la producción del vestido. ¿Cuáles son mis gastos directos ahí? El sueldo que le pago a la diseñadora, el sueldo que le pago a la modista, la luz, los vestidos, todo. Y está mi producto terminado, ¿cierto? Listo para entrega. Pero se lo tengo que mandar a la señora que está en Punta Arenas. Por lo tanto, tengo que trasladar ese vestido a Punta Arenas. Ese traslado es un gasto indirecto porque lo necesito para que el producto llegue, pero no está relacionado con la producción de mi bien. Esa es la diferencia entre un gasto directo y uno indirecto, ¿ya? Esto es para definición, no es que necesiten sabérselos para hacer lo que les pidieron para la convocatoria, pero por definición es importante que lo tengan claro. Y bueno, tenemos costos y gastos asociados a esto. Los costos son todo lo que tiene que ver con la producción de mi negocio y los gastos es todo lo que tiene que ver con la administración de mi negocio. Le tengo que pagar a un contador para que me lleve la contabilidad de mi negocio, ¿cierto? Tengo que pagarle a un vendedor para que me venda los productos. Tengo que pagar lo que gasta en la compañía de teléfono, el celular. Todo eso lo tengo que ir pagando venda o no venda, y eso para mí es un gasto porque tiene relación con la administración, no con la operación. Por definición, los costos están relacionados con la operación del negocio y los gastos están relacionados con la administración de mi negocio. ¿Qué costos de operación puedo tener? Y esto ya lo tengo que ir identificando. La materia prima, si volvemos a la producción de estos paneles para la construcción, ¿cuál es mi materia prima? Las botellas de plástico, que es lo que necesito. ¿Tengo que arrendar una planta de proceso? Sí, pues tengo que ir a arrendar el lugar donde voy a hacer estas tablas de plástico. Tengo que depreciar mi activo fijo. ¿Qué es la depreciación de un activo fijo? Es las maquinarias que yo compré, ¿cuánto se demoran en morir? ¿Me van a durar 5 años? Perfecto. La depreciación es que es de 5 años. O sea, en 5 años más yo sé que tengo que reemplazarla. Por lo tanto, debería considerar dentro de mi evaluación de costos el desgaste que está teniendo mi maquinaria como parte del proceso productivo. Porque, vuelvo a colocar el ejemplo de los vestidos. Tengo una máquina de coser. La máquina de coser hace 100 vestidos y después de los 100 vestidos muere. Hay que cambiarle el motor, hay que cambiarle un montón de cuestiones, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando yo hago la evaluación de la tarifa al precio que voy a vender este vestido, ¿cierto? Yo digo, ya, voy a hacer este vestido que ocupó tantos metros de género, tantas lentejuelas, tantos hilos, tantos botones, y además tuve una persona que estuvo un mes entero trabajando en hacer este vestido, así que el sueldo de la persona. Y yo digo, ya,
el costo de este vestido va a ser el sueldo de la persona, más el género y todas esas cosas que gasté, más un porcentaje de ganancia. Le voy a poner un 25%. Listo, lo vendí, se fue. Ok, pero ¿qué pasa con el desgaste que sufrió la maquinaria durante ese mes? Mi máquina de coser, no la cobré. Resulta que voy a hacer 120 vestidos y en los 120 vestidos que hice, nunca cobré este desgaste de la maquinaria. Y, y vendí los 120 vestidos y ahora tengo que salir a comprar una maquinaria y no tengo plata. No tengo plata porque nunca lo cobré, nunca cobré ese desgaste. Y necesito cobrarlo, porque esas cajitas plata que estoy guardando para que cuando termine de hacer los 120 vestidos y la máquina de coser muera, yo saco este fondo de reserva que tengo porque cobré el desgaste de mi maquinaria y agarro esa platita y me compro otra máquina de coser. Listo, lo cobré en mi tarifa. Entonces, el reconocer el desgaste de un activo fijo es importante para que no los pille la máquina. Una máquina de coser cuesta muy poco, pero si tienen que comprar una maquinaria que cuesta 100 millones de pesos y ustedes no lo incorporan dentro de sus análisis, cuando termine la vida útil de esa maquinaria, porque nada es para siempre, ojalá algunas cosas lo fueran, pero nada es para siempre, la vida es efímera. Entonces, estas maquinarias se van a desgastar, po, se van a desgastar y las voy a tener que comprar en algún momento. Entonces, tengo que haberlo cobrado para tener esas lucas, porque si no, ¿de dónde voy a sacar esa plata en ese momento si nunca la cobré? Bueno, para producir ese vestido de novia y para que funcione la máquina de coser, gasto en electricidad. Así que también tengo que considerarlo como parte de mis costos, esa electricidad que voy a gastar. ¿Esta máquina de coser va a tener alguna mantención? Probablemente. Debería ser precavida y decir, sí, voy a ser precavida y decir que cada 30 vestidos le voy a hacer una mantención para que no muera antes y para que esté operativa siempre. Las remuneraciones que le voy a pagar al personal también es parte de mis costos. Si gasto en petróleo, mi maquinaria gastará petróleo, lo debería considerar. Si tengo otros insumos de proceso, por ejemplo, vendo vino y tengo mis cavas llenas de vino, de estas cuestiones gigantes, ¿cierto? Listas para embotellar, pero necesito comprar las botellas. La botella es parte de mi insumo de proceso, porque sin botellas, ¿cómo voy a vender el vino? ¿Cierto? Y el empaquetado, ¿cómo voy a mandar los vestidos de novia? ¿Cómo los voy a mandar en una bolsa? No, tengo que comprar unas cajas que sean grandes, que sean bonitas, que tengan el diseño. En todos esos gastos tengo que ir pensando. En todo lo que gasto, desde que tengo la idea del negocio hasta que el producto le llega a las manos de mi cliente. Todo lo que gasta en ese proceso lo tengo que tener identificado para que no me equivoque en la evaluación de mi proyecto. Porque si alguno de ellos se me va, ok, me van a hacer números lindos y me voy a lanzar con mi proyecto, pero la realidad me va a golpear en la cara porque nunca consideré que mi negocio era estacional, nunca consideré que mi maquinaria iba a morir después de tantas horas de producción, nunca consideré que la electricidad era parte de mi proceso, que ahí les tengo un ejemplo aquí, en esta cuestión de la electricidad. Tenía un cliente que estaba con su negocio ya funcionando, full funcionando, y se despreocupó, o sea, está bien, bien, vendía, le iba extraordinario. Él vendía muebles, y parte del proceso de producción es un factor súper importante en la electricidad, porque tienen muchas maquinarias que son eléctricas, todas las maquinarias que dan los tornos, el corte de la madera, toda esa chaya ocupa luz. Entonces, la luz es un costo, la electricidad era un costo súper importante para esta persona. Cuando yo llegué a revisarle, a hacerle una auditoría, porque me pidió que le ayudara a ordenar su negocio, más que auditoría, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, quiero rentabilizar mi negocio y me gustaría ganar más plata. Dime en lo que estoy fallando. Y lo primero que yo veo es que cuando voy a la primera reunión con él, estaba firmando un crédito, estaba pidiendo un crédito al banco por 50 millones de pesos. Y le digo, ¿por qué te falta plata? ¿Por qué estás pidiendo un crédito? Es que los clientes se han demorado en pagar. Ok, dije yo, sí, puede ser. Y me quedé tranquila. Pero al revisarle sus antecedentes, cuando ya empecé a hacer gestión sobre sus números, me di cuenta que no le debían tanta plata a los clientes. Pero sí me di cuenta que la luz había subido
40%, 50%, un golpe muy brutal. Entonces, si él antes pagaba mensualmente 3 millones de pesos en luz, en realidad él pagaba como 8 millones. Si paga 8 millones mensuales en electricidad y esto sube en un 50%, van a ser 12 millones de pesos en electricidad. Y él, como su negocio estaba funcionando y vendía y vendía y vendía, se olvidó de meterse en sus costos y revisar cómo estaban sus costos. Entonces, cuando yo llego, había pasado más de un año en donde la electricidad había subido este 40% y él nunca lo puso en su tarifa, él nunca lo cobró. Este aumento de electricidad, que era parte vital en su proceso productivo, nunca se lo traspasó al cliente, por lo tanto, siempre salió de su bolsillo. Y ahí estaba el déficit de los 50 millones que estaba pidiendo de préstamo. No era porque los clientes no le pagaban, era porque como estaba vendiendo, estaba feliz, no tenía ningún problema. Se vendían, por supuesto, se vendían, se estaban vendiendo re baratos y toda su competencia había ajustado el precio porque la luz había subido. Entonces él era el más barato y claramente le llegaban a comprar harto, pero él juraba que por cada mueble que estaba vendiendo estaba ganando 2 millones de pesos y en realidad está ganando 300 lucas y al trabajador le pagaba 500. O sea, ni siquiera estaba alcanzando para pagarle el sueldo a su trabajador. Entonces, cuando uno pierde un poco el norte o cuando uno se olvida de hacer ciertas gestiones y controles en sus procesos, pueden ocurrir estos riesgos. Así que no hay que perderlos de vista, chiquillos, ¿ya? Si nos vamos aquí, por ejemplo, yo voy a vender, hoy día he pasado por cualquier actividad económica, hoy día, ahora en este momento voy a vender mermeladas. Si quiero vender mermelada, ¿cuál es la estructura de costo de este paquetito que vemos aquí hermoso? Bueno, voy a tener los costos variables y los costos fijos. ¿Qué costos variables voy a tener? Si es de mora, la mora que voy a comprar, el envase que voy a comprar, o los operadores que me van a hacer, o las cocineras que me van a hacer este dulce de mora, el azúcar, todo eso va a ser mi costo variable. ¿Y cuál va a ser mi costo fijo? Lo que le tengo que pagar al contador, lo que le tengo que pagar, pero también lo debo cobrar acá, po, porque imagínense, si yo compro un vestido en 500 pesos, voy a llegar y voy a decir, lo voy a vender al doble, lo voy a vender a 1000. Listo, me gané 500 pesos en la pasada. Hoy voy a estar súper contenta. 500 pesos en la pasada. No es cierto, no es cierto, porque ¿dónde está la plata que le pago al contador? ¿Dónde está la plata que le pago al vendedor? ¿Dónde está la plata que pago por el arriendo del local? Yo compré un vestido en 500 y lo vendí en 1000. Gané 500 pesos en esa pasada. Pero resulta que al contador le tengo que pagar 10, en el arriendo tengo que pagar 300, al vendedor le voy a pagar 90 y ya llevo 400. O sea, de los 500 que yo pensé que gané, me quedan 100. Y con esos 100 tengo que pagar luz, agua, teléfono de la oficina y no me queda ni un peso para mí. Por lo tanto, si yo dentro de mi tarifa no incorporo una producción, una parte de mis costos fijos, también lo estoy haciendo mal. Porque lo que yo venda, todo lo que yo venda, tiene que cubrir mis costos fijos y mis costos variables y mis gastos de administración de la empresa. ¿Qué tipo de gastos de administración tengo? Honorarios por asesoría. Si le tengo que pagar a una persona que es experta en la protección de marca, son honorarios, no tienen nada que ver con la operación de mi proyecto, pero sí es vital para mi proyecto pagarle a alguien que me diga cómo debo proteger mi marca. Si tengo que pagarle a los vendedores para que vendan mi producto porque yo no tengo pasta para hacerlo, porque no sé vender. ¿Han cachado que hay gente que te puede vender una piedra y tú se la compras? Que tienen una capacidad increíble, tienen un don, tienen un don. Bueno, esos son los vendedores que uno tiene que buscar. Y ese sueldo vale la pena. Arriendo de oficina, la depreciación del activo fijo de la oficina. Si tengo que comprar un computador, el computador me va a durar 3 años, tengo que saber que de aquí a 3 años tengo que comprar otro computador para que pueda trabajar el equipo. La luz, agua, teléfono, lo que yo ya les comentaba. Entonces, al final, si nosotros consideramos una pizza, yo diría, wow, qué rica esta pizza, me la voy a comer, es toda para mí. No es cierto, no es cierto, porque en el negocio
Toda esta parte son los costos asociados en mi negocio de vestidos de novia. En esta tajada que está aquí gigante que tengo los sueldos de las modistas, los sueldos de la diseñadora, los géneros, los cierres, los hilos, todo eso. Además, tengo que pagar el arriendo del taller, ¿cierto? Las mantenciones de las maquinarias, tengo que pagar, tengo que considerar el desgaste de mi materia prima, tengo que pagarle los impuestos al fisco, por supuesto, tengo que ser responsable, eh, tengo que ser una persona responsable, digamos, con sus deberes como ciudadano. Y la empresa, por supuesto, tiene que pagar impuestos. Así que al final de esta torta gigante, que yo puedo decir, oye, hoy día este mes vendí 18 millones de pesos. Y uno podría decir, wow, tenéis 18 palos. No es cierto. Porque toda esta torta fueron los 18 millones de pesos, pero a mí me quedó solamente este pedacito acá, que equivale a 1 millón. A 1 millón. De los 18 millones, solo uno quedó para mi bolsillo, lo cual es fantástico, porque terrible sería que quedaras con menos 15, que tu precio no hubiera considerado cosas y al final termináis perdiendo plata. Eso sería triste. Nuestros proyectos, voy a leer los comentarios. ¿Ah? Dice, nuestros proyectos View deberían considerar hasta la fase 3. No, no, considera, o sea, para la evaluación vamos a ver un ejemplo práctico. Considerando que es un año, dale, si es a un año, tú proyéctalo por meses. Proyéctalo por meses y cómo van en esta etapa. Hay bases probablemente que te van a establecer qué es lo que debes considerar. Pero lo que yo me atrevo a decirte es que esta fase que es la de preevaluación es ¿qué necesitas tú para poner en marcha tu proyecto? A mí me da la sensación que hasta ahí es lo óptimo, porque el que después tu producto o servicio sea viable ya pasaría a la fase de puesta en marcha de operación. Veamos primero la viabilidad del proyecto, pero para eso necesitas saber en qué tienes que gastar, qué maquinaria vas a ocupar. Eso le respondo a Nicolás, que lo preguntó hace un momento. Araceli pregunta, en nuestros casos queremos hacer una EBCT. Físicamente sería el mismo laboratorio donde se realizó la tesis. Entonces, luz, arriendo, gastos fijos no se consideran porque con o sin proyecto el laboratorio sigue andando igual. No lo consideren. ¿Cuándo deberían considerarlo ahí? Si en algún momento ustedes no van a ocupar ese laboratorio. Quizás en el paso 2, en el paso siguiente, porque hoy día están al alero, ¿cierto?, de un laboratorio que son todos costos gratuitos para ustedes, pero también van a tener un límite de producción ahí, ¿cierto? Tienen que identificar cuál va a ser ese límite de producción. Entonces, supongamos que para el producto o servicio que ustedes van a hacer, alcanzan a hacer 30 productos mensuales en el laboratorio. Voy a hablar de productos. Alcanzan a hacer 30 productos. Ok, hagan la evaluación con esos 30 productos. Pero es súper interesante que sepan que si en algún momento la oportunidad de vender supera los 30 productos, o sea, a ustedes le están pidiendo 50, 60, y ustedes solamente pueden hacer 30 en el laboratorio, es súper vital que ustedes sepan qué necesitan para poder llegar a los 60. ¿Necesitan arrendar un nuevo laboratorio? ¿Necesitan ampliar ese laboratorio, conseguirse otra instalación, comprar más maquinaria? Porque ahí uno puede descartar. Yo puedo decir, no, sabes que con 30, con la producción que tengo en este laboratorio, en donde me lo pasa la universidad, no gasto ni uno, y yo quiero hacer estos 30 productos, estoy bien, y nos vamos ahí, nos arreglamos con la U. Fantástico, si ese es tu norte, perfecto. Va a depender del norte que tú tengas. Pero si en realidad tú puedes producir 30 en el laboratorio, pero te das cuenta que te quieren comprar 150, es porque la estáis rompiendo, o sea, la estáis haciendo extraordinario, tu producto está haciendo un hit. Así que yo evaluaría qué necesito para poder cumplir con esa solicitud del mercado que quiere comprar mi producto. Se le conoce a eso como demanda. La demanda del mercado, el producto está demandando mi producto, lo quiere, lo necesita. Hay 150 personas que me quieren comprar y yo solamente puedo atender a 30. ¿Cómo lo puedo hacer para venderle a los 150? Hoy tengo que invertir 1.000 millones de pesos. Oh, descartado, no los tengo. Listo, pero sé que tengo que invertir 1.000 millones. Tengo claridad,
de qué hacer para ir al paso 2 y seguir creciendo. Así que en esta parte yo sería quizás un poco precavida y podría colocar, porque uno debería, yo destruyo proyectos, se los dije, a mí me gusta que pasen todas las alternativas, que pasen todas las fases. Entonces yo dejaría un valor simbólico. ¿Cuánto me costaría a mí arrendar esto? Ahora, si el proyecto lo van a hacer forever, eternamente ahí, no es para qué pensar en salirse o en buscar otro lugar si en realidad va a estar siempre asociado a ese espacio físico. Pero si las proyecciones futuras es que partimos en este espacio físico, me va a ayudar a hacer toda esta preevaluación de este espacio físico, después yo quiero continuar, sería bueno que tuviera claridad de cuánto me costaría iniciar lo mismo en otro lugar y comprando otros activos. Podría tener dos paralelos, me serviría mucho. Vendedores como el lobo de Wall Street, sí, era muy bueno ese gallo, buen actor además. Ya, entonces avancemos. Al final aquí yo estoy teniendo un estado de resultado que me determina si yo estoy vendiendo o no estoy vendiendo, si estoy ganando o no estoy ganando. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo aquí? Que en el mes voy a vender 16 unidades y esas 16 unidades voy a tener una venta de 242 millones. Y además voy a tener que gastar en bodega, en sueldo de operador, en sueldo de ayudante, petróleo, un kit que voy a comprar aquí que se puso estimado. En los gastos de administración voy a gastar en oficina, en la secretaria, en el contador, una página web, voy a gastar en marketing y publicidad y además voy a ser precavida y voy a decir que si se me escapa algún gasto, voy a dejar que el 1% de mis ventas como una provisión por si cualquier cosa se me olvidó, lo dejo ahí. Y luego digo, voy a pagar mi impuesto renta porque yo sobre esta utilidad tengo que pagar un impuesto, ok, determino mis impuestos acá y que lo que hago es lograr mi utilidad después de impuestos. O sea, esto es lo que yo estoy ganando, esto es lo que yo me estoy llevando para el bolsillo, definitivamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esta foto es lo que nos va a determinar si nuestro negocio es rentable o no. Esto es como lo macro. Podríamos verlo así. Les voy a mostrar un archivo que es mucho más detallado, que lo vamos a mirar. Gracias, Nicolás. Gracias, Isidora, por contestar. Pero está la foto de mi negocio. Tanto voy a vender 16 unidades al mes, 192 unidades al año. Entonces, en este año, mis ventas, aquí voy a tener el precio de venta anotado en alguna parte, mis ventas van a ser tantas lucas, la operación de mi negocio van a ser tantas lucas, el administrar mi negocio van a ser todas estas lucas, por lo tanto, yo voy a ganar preliminarmente esto. El EBITDA, que se conoce aquí, es lo que la capacidad que tiene la empresa para generar plata. Entonces la empresa está generando 18 millones todos los años, pero de eso tengo que descontar lo que se va a impuestos. Y le descuento el impuesto y en definitiva me quedo con esta platita para mi bolsillo. ¿Mi negocio es rentable en esta foto grande? Sí, es rentable. Gracias, Cristian. Gracias, Matías. Ya, entonces, mi flujo de caja, porque este es mi resultado. Y aquí yo podría decir, estoy ganando y tengo esta plata en mi bolsillo. La verdad es que no, porque ¿qué pasa si mi cliente, mi venta, me la pagan de aquí a 6 meses? Yo estoy diciendo que gané plata, sí, pero no estoy diciendo que la tenga en caja. Y para decir que la tengo en caja, tengo que hacer mi flujo de caja. Entonces, para elaborar mi flujo de caja, yo tengo que considerar las entradas de dinero y las salidas de dinero. Eso tengo que considerar. Entradas y salidas de dinero. Ese es mi flujo de caja. Y que para los proyectos es esto lo que manda. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es un flujo de caja, que en el flujo de caja además nosotros podemos ver si ganamos o perdemos plata. También lo podemos ver ahí. Se puede ver en ese momento.
se hace un ajuste ahí en la presentación. Entonces, el flujo de caja o el cash flow, ¿qué es lo que es? Es la proyección de mis ingresos y mis egresos, mis entradas y mis salidas de plata en un periodo determinado. Y es importante que yo pueda definir cuáles son los supuestos sobre los cuales voy a trabajar. Y yo esos supuestos, dentro de los supuestos, se me enreda la lengua, dentro de los supuestos que yo tengo que considerar están, por ejemplo, voy a pagar tantas lucas de sueldo, voy a tener tantas personas contratadas, el arriendo que voy a pagar van a ser de tantas lucas, la producción que puedo hacer máximo en el mes son tantas lucas, la maquinaria me va a gastar tantos kilowatts hora. Todos esos supuestos los tengo que considerar, porque después si alguno de ellos cambia, me cambia mi proyección. Si la máquina yo tengo considerado que consume 30 kilowatts hora, pero una vez que me llegó y la probé, me consume 90 kilowatts hora, tengo que cambiar, me cambia totalmente la evaluación de mi proyecto, porque se me triplicó uno de esos costos. Y ya. Y Araceli dice, la idea es ir aumentando el número de unidades vendidas a través de los años. En ese ejemplo, el porcentaje pasó de un 7 a un 6%. Claro, tú puedes, aquí hay una definición importante. Primero, tengo que tener claro cuál es lo máximo, mi máxima capacidad de producción. O sea, lo máximo que yo puedo llegar a producir. Yo sé que con la modista y con la diseñadora, lo máximo que puedo hacer son 4 vestidos de novia al mes. No puedo vender más que eso. Pero no puedo pretender que voy a vender 4 vestidos todos los meses. Probablemente un mes venda uno, otro mes venda 4, otro mes venda nada, pero no puedo proponer que en el mes 10 voy a vender 6 vestidos. No puedo porque dentro de mis costos estoy asumiendo que las 2 personas que tengo solamente pueden hacer 4 vestidos. O sea, bajo ningún concepto, bajo ningún motivo voy a poder vender los 6, porque con el equipo que tengo solo puedo hacer 4. Si yo en mi estimación voy considerando que voy a ir subiendo en las ventas, debo tener costos asociados a eso, porque no voy a vender más por arte y gracia del Espíritu Santo, porque Diosito me quiere mucho, porque me he portado bien y me comí toda la comida. No, no. Eso va a ocurrir cuando hay una acción detrás, acción-reacción. Si yo quiero vender más, tengo que hacer alguna gestión o gasto más en publicidad o contrato más gente para que me produzca más unidades, pero algo va asociado a ese aumento en las ventas. Es natural que al principio yo venda menos porque mi producto nadie lo conoce. Eso es natural. Yo lo puedo tener considerado que puedo vender 4 vestidos al mes, pero a lo mejor el mes uno voy a considerar que voy a vender cero, porque ese mes voy a tener que darle como bombo en fiesta la publicidad para que la gente me conozca. En el mes siguiente, hoy voy a vender uno porque sorteé un vestido para que la gente cache la calidad. Y como cachó la calidad, le pasó el dato a una amiga y me compraron un vestido. Perfecto. Y ahí se corrió la voz. Y ahora me llegaron un pedido para 6 vestidos, pero no puedo hacer los 6, porque con la gente que tengo solamente puedo hacer 4. Y si contrato a 2 personas más, es para que puedan hacer 4 vestidos más, porque ya sé con esas 2 puedo hacer 4. Si sumo 2 más, voy a duplicar mi capacidad de producción. Por lo tanto, puedo vender máximo 8. No puedo pretender que voy a vender 12. Si en realidad contraté más gente, pero esa gente me alcanza solo para vender hasta 8. Eso, Araceli. Y esto tiene que ver, traten de ser prácticos y reales, ¿no? Y reales. Y reales con sus proyecciones, porque si tu negocio es estacional, no vas a poder colocar que subes todos los meses la producción, porque vas a tener solamente algunos meses de venta y otros meses los vas a tener muertos. Eh, eso, en definitiva. Traten de hacerlo como bien aterrizado. No puedo suponer que voy a vivir un constante aumento si no voy a tener acciones a que llamen a ese constante aumento en las ventas. Tengo que tener acciones y esas acciones van a significar plata. Y cuando tengo caídas presupuestadas, probablemente es porque ese mes está estudiado, tengo estadísticas al respecto que ese mes las novias no se casan. Así que ahí tengo que voy a vender cero vestidos.
Si vendo alguno, fantástico, extraordinario, genial, pero me preparo para vender cero. Cristian dice, ojo que la rentabilidad, si no hay un buen control del flujo de caja, podría ser fatal. Oye, Cristian, te ganaste 5 yumbitos, porque es súper cierto lo que tú estás diciendo y es una cuestión de vida o muerte. Una empresa sin flujo de caja, sin caja, puede quebrar, puede tener una utilidad en su negocio. Por ejemplo, volvamos a lo que estábamos mirando. Oiga, está pesada esta cuestión, no vuelve. Ahí sí. Miremos este. Está hermoso. 16 millones gané el primer año, ¿cierto? Tu utilidad. Mi proyecto está buenísimo, buenísimo. Pero resulta que esta venta, que fue una venta que hice en diciembre. Supongamos que partí en noviembre y yo hice esta venta en diciembre. Yo diría extraordinario. Mira, mira, puta, gané 16 palos de una, qué bacán. Pero me lo pagan en 6 meses más. ¿Tuvo utilidad? Sí. ¿Se ve bonito mi proyecto? Sí. ¿Tengo plata? No. ¿Cómo le pago a la modista y a la diseñadora? No tengo idea, porque no tengo plata. Y voy a tener de aquí a 6 meses. Y la modista y la diseñadora podrán ser súper simpáticas, podemos carretear juntas, tener súper buen ambiente laboral. Pero los monos bailan con plata, po. Si no hay plata, ¿cómo lo hago? O sea, ellas me podrán querer mucho y decir, puta, me caes súper bien, Lore, pero yo necesito pagar mis cuentas. Yo trabajo por un sueldo, no trabajo por el buen ambiente laboral. Yo trabajo por un sueldo. Y si tú me estás diciendo, Lore, que de aquí a 6 meses no vaya a tener plata para pagarme el sueldo, sorry, pero yo tengo que buscarme otra pega. Lo siento. Y se me murió el negocio, se me fue mi diseñadora estrella, la que era clave en tener estos vestidos extraordinarios. ¿Cachai? Entonces, es súper cierto lo que dijo Cristian, que un negocio puede ser rentable, pero si no tengo caja, estoy sonado. Y Luis Valenzuela dice, pero aumentar las ventas, ¿aumentaremos los costos finales? No siempre, y no siempre en la misma proporción. Porque si yo tengo, por ejemplo, una capacidad de que una maquinaria haga 1.500 unidades adicionales, pero estoy solamente con un trabajador, no tengo un mayor gasto por trabajador, voy a solamente invertir en la maquinaria y el proceso productivo me va a significar que dentro de mis costos sí voy a ocupar más materia prima, pero la ganancia que tengo también va a ser por harto más. Y es más, incluso en los negocios que son tecnológicos. Los negocios que son tecnológicos, el que vendas más no significa que aumentas tu costo, porque todo está ¿en qué? En las personas que van a diseñar una app, por ejemplo. Hay alguien que diseña una app, hay otro costo que es el contratar la nube, ¿cierto? Se contrata una nube y puede albergar chorro mil datos y lo que yo necesito es manejo de datos. Y el costo de aumentar, pasar de una capacidad de nube a otra capacidad son $50, pero me significa que puedo tener 50.000 clientes nuevos. Es un valor despreciable. Entonces, en los proyectos tecnológicos, por ejemplo, son súper escalables porque tus costos fijos son fijos y bajos. Y vendes y puedes seguir vendiendo y puedes seguir aumentando tu venta porque el computador lo aguanta todo y la capacidad del computador lo aguanta todo y es todo un proceso. Nada más que es un proceso tecnológico. ¿Cachai? Entonces, no necesariamente. Lo que yo sí les menciono es que consideren los costos que van involucrados. O sea, si yo quiero aumentar mis ventas, por supuesto que voy a aumentar mis costos si el negocio es lineal. Eh, pero el que aumente mis ventas va a significar que voy a ganar más plata, po. Si yo estoy ganando plata en mi producto, si estoy ganando 1.000.000 de pesos por mi producto vendido, por cada producto vendido, por ejemplo, ese 1.000.000 de pesos y yo hago 150 unidades más. Quiere decir que entre pito y flauta, entre mis
mi precio de venta y mi costo de venta, que yo estoy ganando 1 millón, si hago 150 más, estoy ganando 150 millones más. Claro que me aumentaron mis costos, por supuesto que me aumentaron, pero también aumentó mi ganancia porque estoy vendiendo más unidades. No sé si me expliqué, si se entendió bien. Luis, dice además optimar procesos tal vez sería una opción de bajar costos. Sí, pues hay que ser efectivos y eficientes en los procesos productivos, esa es la clave. Mientras más eficiente soy, es mucho mejor. Mientras menos recursos yo utilice para lograr mi producto y en el menos plazo posible, soy súper eficiente. Y eso es súper importante. Luis dice, la mantención de maquinaria y equipos creo que es necesario agregarle el factor de costos. Claro, sería importante que destinaras una parte del desgaste de tu maquinaria para que puedas saber que, o tengas el fondo de reserva para que cuando tengas que cambiarla, no tengas que salir a pedir un préstamo para comprarla, sino que tú ya lo tengas guardado. Ya. Y estamos entonces en el flujo de caja. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el flujo de caja? ¿Qué hora es, chiquillos? Las 11:19. Vamos a ver los últimos 10 minutos para que no nos extendamos tanto, porque yo soy muy buena para hablar y me encanta explicar, pero me apasiona y me entusiasmo y todos tenemos que hacer cosas y no les quiero quitar mucho tiempo. Entonces la idea es que vayamos a lo concreto. Y aquí viene la parte concreta, dice, ver Excel. Vamos a dejar de compartir la pantalla y me voy a ir al Excel. Un Excel hermoso. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, Sí se se ve. ve. Muchas gracias, muchas gracias. Cristian, por supuesto que voy a compartir la presentación y por supuesto que voy a compartir el Excel, absolutamente. Ahí se los envío a Salvador y tienen toda mi disposición para que sean muy exitosos. Ya, miren, este es la evaluación de un proyecto de un productor de vino. Muy amigos míos, los productores de vino. Los amo, me encantan. Me encanta el vino. Y conozco a varios productores. Y este fue un proyecto que ayudé a alguien a postular. Bueno, resulta que yo le digo, lo primero que le digo a esta persona es, oye, primero dime, ¿cuántas hectáreas tú tienes? Voy a ver cuántas hectáreas tengo, lo voy a calcular. Perfecto. Pero cuando me digas cuántas hectáreas tienes, además me tienes que decir cuánta uva hay en esas hectáreas, porque entendamos lo siguiente, que para hacer vino, ¿cierto? Necesito la uva. Y previo a que la uva esté lista, yo necesito trabajar el suelo. Entonces tengo que, ojalá sin fertilizantes, sin ningún compuesto químico, que son los vinos que hoy día están muy en boga y son muy cotizados y muy valorizados y son muy requeridos, sobre todo en el extranjero. Entonces, trabajarlo con pala, con chuzo, permitir que la maleza saludable permanezca, porque eso le da un ambiente a la uva, ¿cierto? La uva en su cáscara, su cáscara tiene terpenos que adquieren los aromas de lo que está alrededor, por eso el vino puede tener distintos aromas, no es que uno le ponga unas esencias de sabores, no. La cáscara de la uva em, tiene la capacidad de absorber los aromas de donde fue cultivado. Entonces, de repente tú vas a sentir olor a menta, de repente puedes sentir olor a cacao. Todo depende de dónde está ese cultivo. Entonces le digo, ¿cuántas kilos de uva estáis sacando de tu hectárea, de una hectárea? Y me dice 2.833 kilos de uva. Perfecto. Entonces esa uva, después de que se trabaja esta tierra, se recolecta. Le tengo que pagar a alguien para que la recolecte, ¿cierto? Y lo lleve a una bodega y se coloquen dentro y se haga el zamarreo y toda la chaya, ¿cierto? Y el jugo se vaya a esta cava. A esta cava, se llama así. Bueno, y le digo, ok, ¿y tú cómo lo vas a vender? Esto en botellas. Perfecto. Y una botella, ¿a cuánta uva corresponde? Porque si yo sí voy a sacar 2.833 kilos de uva, quiero saber en una hectárea cuántas botellas me salen de una hectárea. Eso me interesa saber. ¿Cuántas botellas puedo vender con una hectárea de uva? Entonces ella me dice, una botella es 1 kilo de uva. Perfecto. Y le digo, ¿vas a vender en Chile o en el extranjero?
Me dice, voy a vender un 90% para el extranjero y solo un 10% en Chile. Ok. ¿Y cuál es tu venta estimada? ¿Cuál es tu capacidad? Me dice, hoy día muy poco, puedo vender 600. Pero si hago estas inversiones que necesito hacer, puedo llegar a vender 5.000 cajas de aquí a 10 años. Ok, digo yo, ¿cómo lo hacemos? Ahí está el precio al que compra la uva, porque es nuestra materia prima, ¿cierto? El factor del IPC para ir de un año a otro viendo cómo va cambiando el precio y el valor del tipo de cambio, porque si me van a pagar en dólares, yo voy a producir esto en Chile. Por lo tanto, debo saber a qué precio convertí mi dólar, porque si el dólar está en 400 pesos, voy a recibir menos plata que si el dólar está en 900 pesos. Yo voy a pagar en Chile en pesos, en Chile no voy a pagar en dólares, voy a pagar en pesos. Por lo tanto, la conversión del tipo de cambio, si yo voy a exportar, es importante. Y aquí yo hice la primera planilla de supuestos, en donde dije, ya, dime, porque no es que yo lo haya estimado, dime cuántas cajas estimas vender por año. Y me dio esta estimación de las cajas por año. Y yo digo, ok, eso significa que vas a hacer tantas botellas. 7.200 botellas, en fin, tantas botellas vas a vender. Ok. De esta producción, sé que el 10% se va a quedar en Chile y el 90% se va a ir al extranjero. Así que ya tengo cuánta va a ser la venta local y cuánta va a ser la venta internacional. ¿A qué precio vas a vender tu vino? Le digo acá en Chile. A 10 lucas, me dice. Pero va a ir subiendo claramente porque por IPC siempre todo va subiendo. Es así. No puedo pretender que a lo que el kilo de pan hoy día cueste lo mismo que va a costar de aquí al próximo año. O sea, sobre todo después de pandemia hemos visto cómo se han disparado los precios. Ya. ¿Y en cuánto vas a vender tu botella de exportación? En $8, porque ese precio va a ser competitivo, dijo. ¿Ok? $8. ¿Cuánto te cuesta cada botella? 2.500 cuesta cada botella. Entonces aquí yo digo, si si tengo que vender 7.200 botellas y me cuesta 2.500 pesos cada botella, ya tengo mi primer costo, ¿cierto? Y eso lo voy a construir después en mi flujo de caja. Entonces, sigo en mi hoja de supuesto. ¿Cuánto me cuesta la botella? ¿Cuánto me cuesta el kilo de uva? ¿Cuánto voy a gastar en flete? Porque tengo que tomar mi botella y dejarla en un punto de venta. Tengo que gastar. Me sale 126 pesos por botella. Me dijo, perfecto. ¿Tienes que tener gente? Le dije, ¿para esto? Sí, me dice, tengo que tener a alguien que esté en la bodega misma probando los vinos, constantemente revolviendo las pieles de los vinos, que las pieles que son las cáscaras, la cáscara de la uva. Hay vinos que se hacen con cáscara y otros sin cáscara. Los que se hacen con cáscara, esto dato random, los que se hacen con cáscara tienen aromas más intensos porque los terpenos quedan inmersos en el vino. Los vinos que se hacen sin cáscara son más piola, son más, pasan más, tú los hueles y es como, sí, tiene olor a vino". En cambio el otro es como, tiene olor a fresia, color rojo, no sé. Bueno, y a esa persona, a la persona que está ahí cuidando el vino y probándolo y cachando cuando esté en el punto, porque el vino se te puede pasar, o la cava puede haber estado sucia y se te puede avinagrar, se te puede echar a perder. La persona que va a estar a cargo de eso le voy a pagar 1.000.000 de pesos al mes. Por lo tanto, en el año van a ser 12 millones. Y le quiero pagar un asesor comercial que me va a llevar todas mis compras, ventas, mi contador, prácticamente. ¿Cuánto le voy a pagar? Le voy a pagar 290.509. Le va a pagar ese valor. Perfecto. Un agrónomo no necesita, mantención de hectáreas no necesita, porque no va a gastar en fertilizantes ni en nada. Ella misma iba y movía y trabajaba en eso. Debería haberse puesto un sueldo ella. No sé si se lo... Sí, parece que está. No se puso su sueldo ella. Pero bueno, debería haberse puesto un sueldo porque si ella no se pega, la tiene que hacer alguien. Ya, po. Y dijo que entre luz, agua, teléfono iba a gastar 120 lucas mensuales, así que 1.440.000 al año. Tenemos todos los supuestos de todo lo que yo voy a considerar en mi producción. Entonces, si después algo cambia, lo modifico acá y me cambia todo el resto de las hojas. Y yo le digo, ya, pero, Pauli, dime, ¿vaya a pasar de 600 cajas a 5.000 cajas?
¿qué inversiones tenéis que hacer para eso? Porque no podéis pegarte este salto cuantitativo sin hacer nada. Me dice, no, pues Lore, si tengo que hacer inversiones, ¿cuáles son tus inversiones? Hoja para las inversiones. Tengo que comprar un estanque que esté siempre lleno, que así se llama, estanque siempre lleno de 1.000 litros. 4 estanques tengo que comprar. ¿Cuánto me cuestan? Acá está el precio, estaba el precio del tipo de cambio, los 4, en fin. Pero en definitiva lo que les quiero decir es que se tiene que valorizar el estanque de 500 litros, una prensa tornillo, una despalilladora, bomba, fitting, el asesor comercial, el sueldo encargado de la bodega y logística. Todo eso se tiene que considerar dentro de la inversión que estoy haciendo en mi negocio, ¿cierto? Y luego me voy a mi flujo de caja. Y en mi flujo de caja, el proyecto, yo digo los ingresos que los habíamos visto, ¿cierto? En este caso sería un negocio estacional, ya que el vino se hace por temporada. El vino se hace por temporada, pero se vende todo el año. Por lo tanto, yo trabajo, cuando yo parto con esa estación en contra, porque tengo que esperar. Yo llego a la hectárea y veo mis plantas de uva que no tienen uva todavía. Las veo y digo, aquí tengo que hacer una pega. Y trabajo la tierra. Y entre que trabajo la tierra y que me sale la uva y que recolecto la uva y que vaya a hacerse esta producción, entre todo ese proceso pasó un periodo determinado, pero me alcanza para tener 5.000 botellas, ¿cierto? Y ahora estoy vendiendo las 5.000 botellas, pero mientras están esas 5.000 botellas, yo estoy haciendo la producción de nuevo de las uvas. Entonces, al final, siempre me voy quedando con un stock, siempre me voy quedando con un stock, así que lo vendo todo el año. Mi proceso de vendimia es una vez al año, por supuesto, una vez al año recolecto el fruto, pero lo vendo el resto del año. Y Cristian, me dice, en tu flujo de caja te faltan los supuestos de pago por parte del cliente y supuestos de pago a proveedores. Pago contado, todo fue pago contado. En el caso de las exportaciones, considerando que eran inmediato, se hizo la figura de que el cliente paga antes de que los vinos salgan de Chile y paga el flete y paga todo. Y en el caso de los proveedores, como son contratistas, son con avance, en el caso de las inversiones que había que hacer, y en el caso de la operación misma es pago contado en el mes. No hay facilidades acá de pago considerado. El supuesto estaba conversado y no escrito, pero ustedes sí deberían considerar ese supuesto, porque si se demoran más meses en pagarle, lo tienen que considerar. Entonces aquí fácil, yo tengo dentro de mis ingresos operacionales cuáles fueron mis ventas nacionales y cuáles fueron mis ventas internacionales, y luego entro a mis costos variables, que ya los habíamos conversado, ¿cierto? Que era la uva, la materia prima, la mano de obra, que es lo que le pago a la persona que me va a ver la bodega, ¿cierto? Y luego voy a ver mis costos de venta y distribución. ¿Cuánto voy a gastar en el flete? Y aquí tengo lo que voy a gastar en el flete, y se fijan que está todo con fórmula. Supuestos C17 por supuestos C7. Todo está formulado. Todo está formulado. Aquí no hay ningún tufo. Aquí me cambia un dato de acá, me impacta en el de acá. Y tengo cuál es mi margen de contribución, o sea, cuánto es lo que yo estoy ganando en primera instancia antes de que aplique mis costos de administración. Solamente por la operación del negocio estoy ganando un 40% en este momento, pero tengo que quitar todos los gastos de administración. ¿Y mis gastos de administración qué son? El sueldo de la persona y del contador, quien sea, más los gastos de luz, agua, teléfono que esta persona tenía estimado en 120 lucas mensuales, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Obtenemos nuestra primera EBITDA. ¿Cuánta caja genera la empresa antes de impuestos? Le descuento los impuestos. Aquí en este caso no se le descontó la depreciación ni amortización, porque estas cavas viven eternas. Hay que hacerle solamente mantenciones paulatinas. No es que me alcance a producir 5.000 kilos de uva, no. Chorro mil kilos de uva. En la bodega que se construyó tampoco se deprecia, hay que hacerle solo mantención. No es que me alcance a vivir 5 años la bodega y después la tenga que derrumbar y hacer una nueva. No hay depreciación asociada porque no hay máquinas asociadas a esto.
pero si hubiera, tendría que considerarlas ahí. Entonces me da mi utilidad después de impuestos, pero ojo que aquí tengo en el año cero mis inversiones, las inversiones que tengo que hacer. Y que eran, era en maquinaria o equipamiento, tenía que gastar 12.488.000. ¿Y de dónde vienen? Vienen de mi hoja de inversiones que aquí aparece. Y en capital de trabajo tengo que también gastar. ¿Qué es capital de trabajo? La materia prima que yo tengo que comprar, las botellas, no sé, todo lo que tengo que tener antes de, lo considero. Por lo tanto, yo parto en contra con 24 millones. Parto en contra. Y viene el primer año de venta y gané plata ese año, pero como estaba con un año en contra, todavía sigo en contra. Ya no son 24 millones en contra, son 11 millones en contra. Y al segundo año vuelvo a vender y gano plata, 17 millones, y aquí ya he cubierto mi déficit. Y aquí yo ya empiezo a generar plata y empiezo a generar caja. Y al año 10 voy a tener 380 millones de pesos en mi cuenta bancaria, si es que no tengo ningún otro gasto extraordinario. Y yo puedo decir aquí, mira, se ve bien, cachemos. Pero ¿qué pasa si yo estos 24 millones que voy a gastar acá los invierto en un depósito a plazo de aquí a 10 años? ¿Cuánta plata voy a ganar? Cero riesgo, cero riesgo. Aquí tengo 20.000 riesgos. Que me aparezca una nueva pandemia, que tenga que parar la producción, que se me quemen las hectáreas con el viñedo y me quedo sin nada. Tengo muchos riesgos asociados. Por lo tanto, aquí yo ya tengo que hacer la primera análisis financiero, que les decía y que se los voy a explicar súper en simple, que seguramente ustedes lo han escuchado, que es la tasa de descuento, el BAN y el TIR. ¿Qué es eso? Cuando lo pasan a uno, yo que soy del ámbito financiero, es una lata, una fórmula, olvídalo. A ustedes lo que les tiene que importar es qué representan. Y aquí, este flujo que tengo acá, lo sometí a estrés. Y digo, entrégame las variables financieras de este proyecto. Y tengo una tasa de descuento. ¿Qué es mi tasa de descuento? Lo que yo espero mínimo que tenga mi proyecto o la tasa en la que yo voy a ganar si yo invirtiera en un producto sin riesgo. Voy a invertir en acciones que han tenido rentabilidad asegurada los últimos 5 años. Perfecto. ¿Y cuánto me rinde esa cuestión? 15%. Voy a invertir en acciones del Standard Poor's. ¿Cuánto han rentado? 25%. Ya, con que me renten un 15% yo estoy feliz. ¿Cuánto me paga un depósito a plazo? En un año, tanto por ciento. Mi tasa de descuento es lo que yo le voy a exigir al proyecto, es mi costo alternativo. O sea, si yo la plata la pongo a trabajar en otra parte que no genere riesgo, ¿cuánto le exigiría que me rentara anualmente? Un 15% se hizo en este proyecto. Yo quiero que estas lucas me renten al menos un 15%, que sería si yo la tuviera invertida en un instrumento fijo en el banco, sin trabajar sin ningún riesgo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, obtengo el valor terminal, que en definitiva el valor terminal es qué tan rentable es mi proyecto si lo viéramos con los ojos de hoy día. Estos son datos estadísticos y mi valor presente, que en este caso es cuánto es los flujos y gastos llevados al día de hoy, los que yo proyecto a futuro si los viera hoy día. Y me entrega un TIR, un capital que yo requiero, que son los 24 millones, mi capital que yo necesito, ¿cierto? Y me entrega un BAN positivo, no importa el valor, me entrega un BAN positivo. Entonces, ¿qué me tengo que ir a ver aquí yo? Les voy a dejar de compartir esa pantalla para volver a la presentación en la que estábamos. Lo que es importante es esto. En estos datos que les piden que saliera a cuestión al final, ¿cierto? Que les pedían como datos financieros. Bueno, si el BAN, el resultado que les da el BAN o el valor presente neto es mayor a cero, fantástico. Tu proyecto es rentable, estás ganando. Si es igual a cero, es como, loco, da lo mismo si ponéis la plata al banco o hacia este proyecto.
Así que mejor ándate con la plata para el banco porque aquí te pueden quemar la hectárea, puede llegar una pandemia, ándate a la segura. Y si tu van es inferior a cero, es como, ni lo pensé, por favor, o sea, no te desgastes más en esta cuestión. Chao, chao. Aquí está esto explicado. Conviene hacer, está indiferente, no conviene realizarlo. ¿Y qué representa la TIR? Es la tasa interna de retorno que me mide la rentabilidad de mi inversión. Y lo más importante es que si la TIR es mayor que cero, vas a ganar dinero. Y si es negativa, huye por tu vida porque ese proyecto no es rentable. ¡Charán! Eso es, chicos, chicas, chiquillos, chiquillas. Lo que les piden es, en definitiva, esto. Conozcan su proyecto, determínenlo, métanle número, trabájenlo, hagan simulaciones. ¿Qué pasa si el precio sube? ¿Qué pasa si le incorporo un trabajador? ¿Qué pasa si tengo una demanda de productos fuerte, tengo que producir más? ¿Cuánto más debería invertir? ¿Cuánta plata necesito para comenzar este proyecto? De eso se trata. De eso se trata, chiquillos. Así que no sé si hay dudas. Mejor explicarlo como costo-oportunidad. Es Mateo Cristiana, lo caché. Está ahí, Mateo. Sí, costo-oportunidad. El costo-oportunidad es lo que les digo, pues. ¿Qué pasa si las lucas las dejo en el banco en vez de meterlas a un proyecto? Eso. Ya. Me dice, ¿y ese eres Mateo, Cristian? Ya, ¿hay más preguntas? Con esto hemos terminado hoy día la presentación. Muchas gracias, Isidora. No veo más preguntas. Hay que trabajarlo ahora, sí, hay que trabajarlo, pero lo importante es que tengan ustedes todos estos conceptos y todas estas ideas. Era aterrizar un poco las expectativas, porque estaba como bien técnico lo que les están solicitando, pero esto es aterrizarlo en lenguaje muy sencillo, no financiero, para que sea de comprensión de todos. Vasco León. ¿Quién es Vasco León? Son los nombres de mis hijos, Vasco y León. Así que fue bonito. Ya, muchas gracias, excelente presentación, excelente, muchas gracias. Rodolfo dice, ¿cómo se puede hacer una estructura de costos de un proyecto a más largo plazo? Estoy empezando con la fase de nuestro producto, puede que no haya un producto final en años. ¿Cómo puedo desarrollarlo? Es muy simple, es como lo que estábamos viendo ahora. El año cero son tus inversiones, el año uno seguramente son tus pruebas, lo los gastos en que vas a incurrir en ese año hasta y así todos los años hasta que llegues al momento en que sea viable la venta. Tienes que simplemente colocarle números a lo que vas a gastar y lo que vas a recibir por año. Eso es todo lo que tienes que hacer, nada más. Con eso tú vas a saber la realidad, vas a saber que en los 2 primeros años vas a tener que tener tantas lucas para poder financiarlo y eso lo puedes financiar a través de un subsidio, ¿cachai? Vais viendo las alternativas, pero tienes que proyectar, digamos cómo van a ser tu situación de caja en ese periodo en que vas a incurrir, en qué gastos vas a incurrir. Araceli dice, para confirmar, en el año 1, que sería el año de View, mejor lo dejamos como año cero y las proyecciones hacerlas desde el 1 al 5. Sí, sí, es una alternativa, por supuesto. Ahora, eso que como más técnico, las mismas personas de la incubadora que han revisado estos proyectos y que trabajan con esto, le pueden hacer esas preguntas como más específicas de revisión. Yo diría que sí, a lo mejor ellos dicen, no, considéralo siempre en el año cero, confírmenlo con ellos de todas formas. Y estamos. No sé si alguien va de la incubadora va a hablar o concluimos la presentación. Ahí, no sé si veo a alguien allá. Muchas gracias, Matías. Vamos a hablarle a las personas de la incubadora para que puedan cerrar este taller.
Hola, Matías del Río por acá, soy periodista técnico de la incubadora. Yo voy a cerrar el taller. Ya, perfecto, perfecto. Vamos aquí a Entonces, dejar de grabar primero.